Buenas noches, ¿cómo están? Hola, profe, buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. Qué pena con ustedes, la plataforma estaba un poquito pesada para entrar. Bueno, ¿cómo vamos con esos trabajos, muchachos? ¿Han podido hacer algo? Por una parte de nuestro grupo, sí, señora, profe. Bueno. ¿Su merced va a revisar ahorita los trabajos o Sí. terminando la clase, profe? Voy a explicarles primero lo que nos hace falta de los 3 punticos. Entonces, vamos a ver lo que es el marco lógico, las referencias bibliográficas, las conclusiones, las recomendaciones. Les envío los archivos para que ustedes tengan pues información también de las mismas y como ustedes deseen. Si quieren, les recibo por WhatsApp y les hago las modificaciones o me lo proyectan por este medio, como ustedes deseen. ¿Listo? Pero vamos a primero explicarles los punticos que nos hacen falta. Voy a compartir pantalla. Bueno, ¿ya ven en pantalla? Sí, señora. Listo. Entonces vamos a explicarles en qué consiste el marco lógico. Bueno, esto es algo de referente, lo que dice el marco lógico es un instrumento de desarrollo en los años 70 y utilizado de ese entonces por diferentes organismos de cooperación. Se trata a la vez de un ejercicio y de un modelo de análisis, además de ser una estructuración de los resultados de dicho ejercicio que permite presentar de forma sistemática y lógica los objetivos de un proyecto o programa y sus relaciones de casualidad. Asimismo, sirve para indicar si se han alcanzado los objetivos y definir las hipótesis exteriores al proyecto o programa que puede influir en su consecución. Los principales resultados de este proceso se resumen en una matriz que describe la forma lógica, los aspectos más importantes de un proyecto. Bueno, esto es lo que significa pues el marco lógico. Realmente es una forma de hacer un análisis profundo a lo que se refiere a la parte de los objetivos que se han trazado desde el inicio del proyecto, lo que son objetivos específicos y objetivos generales. Realmente estos objetivos es lo que nos muestra y lo que nos indica realmente qué es lo que vamos a hacer y para dónde va el proyecto. De acuerdo a eso, pues es que se hace un marco lógico para poderlo estructurar y hay dentro del marco lógico una estructura precisamente para profundizar. Entonces dice, la metodología del marco lógico es una herramienta para facilitar el proceso de conceptualización, diseño, ejecución y evaluación del proyecto. Sus énfasis está centrado en la orientación por objetivos, la orientación hacia grupos beneficiarios y el facilitar la participación y la comunicación entre las partes interesadas. Entonces, ten en cuenta que el marco lógico es una secuencia porque es una metodología que se va a implementar. Es una de las herramientas más fáciles realmente para poder conceptualizar algunas partes que están dentro del proyecto. Entonces, ahí hablan de diseño, ejecución y evaluación del proyecto. Realmente los proyectos a través de este tipo de metodologías es que puede darle la viabilidad al mismo. Entonces, cómo se diseña, cómo se ejecuta y cómo se hace una evaluación orientada hacia los objetivos, que es lo que más interesa. Puede utilizarse en todas las etapas del proyecto,
en la identificación y la valoración de las actividades que encajen en el marco de los programas, en la preparación del diseño de los proyectos de manera sistemática y lógica, en la valoración del diseño de los proyectos, en la implementación de los proyectos aprobados y en el monitoreo, revisión y evaluación del progreso y desempeño de los proyectos. El marco lógico se presenta como una matriz de 4×4. Las columnas suministradas son las siguientes en información. Un resumen narrativo de los objetivos y las actividades. Indicadores de resultados específicos a alcanzar. Medios de verificación y supuestos factores externos que implican riesgo. La matriz contiene estos, digamos, se debe suministrar este tipo de información. Ya les voy a mostrar la matriz que ustedes deben realizar y deben manejar para poder hacer el marco lógico cada uno de ustedes en sus proyectos. Las filas de la matriz presentan información acerca de los objetivos, indicadores, medios de verificación y supuestos en cuanto a momentos diferentes en la vida del proyecto. Fin al cual el proyecto contribuye de manera significativa luego que el proyecto ha estado en funcionamiento. Propósito logrado cuando el proyecto ha sido ejecutado. Componentes, resultados complementados en el transcurso de la ejecución del proyecto. Actividades requeridas para producir los componentes. Como ustedes saben, usted no se va a realizar el cuerpo del trabajo porque no hay tiempo, porque ustedes no pueden hacer las respectivas investigaciones, no pueden ir al campo a hacer los diagnósticos situacionales, entonces les va a quedar muy difícil. Igual cuando ustedes están realizando la metodología, los que optaron por encuestas, los que optaron por alguna checklist, bueno, en diferentes metodologías que ustedes son los que van a decir cuál van a utilizar, pues realmente no van a poder hacer la verificación de las mismas. ¿Por qué? Porque ustedes solamente van a hacer el diseño de las mismas, no van a tener la información porque no van a poder ir a aplicarla. Entonces es hacer el diseño más no la aplicación. Entonces cuando ustedes estén dando el marco lógico, pues ustedes son los que, como no van a tener la información necesaria para poderla diligenciar en cuanto a al tipo de muestra que ustedes van a sacar, ¿sí? Me hago referente, si hicieron 15 encuestas, entonces eso es una muestra. Entonces las 15 muestras van a ser aplicadas ¿a qué personas? No sé, a los campesinos, al sector rural, a los comerciantes, al sector primario, al sector secundario. No sé a quiénes le irían ustedes a aplicar sus encuestas, sus entrevistas, sus listas de chequeo, porque cada uno realmente tiene un tema totalmente diferente. De acuerdo a eso, ustedes ahí tendrían pues los resultados para poder tabular esa información. Pero como no tienen esa información, porque no van a poder ir a campo a realizarla, pues ustedes como dueños del proyecto, como los que se están ideando, qué esperan, qué resultados esperan, pues ustedes mismos tendrán que aplicarse en esa encuesta y decir qué tipo de resultado espero con esta investigación que estoy haciendo. Entonces, a partir de lo que ustedes quieran, van a trabajar esta estructura de marco lógico. Por eso les digo que cuando termine la explicación de cada uno de los ítems a desarrollar que nos hacen falta, pues ustedes deben este tipo de estructura colocarla dentro del formato que están aplicando. Y solamente es mirar un resumen narrativo, unos indicadores, unos medios de verificación. No le vayan a colocar supuestos. ¿Por qué? Porque no tienen la información para poderla aplicar. Entonces solamente basta resumen narrativo, indicadores y medios de verificación. Cuando estamos hablando de fin, propósito, componente y actividades, que son, digamos, las cuatro partes, perdón, de la estructura del trabajo que ustedes han desarrollado y que ustedes ya lo tienen. Entonces, es importante empezar a revisar y a mirar qué involucra cada uno de estos componentes dentro de la estructura del marco lógico y qué es lo que deben hacer.
Entonces, dice, en el enfoque del marco lógico propone 4 instrumentos básicos a utilizar en la etapa previa a la formulación del proyecto. Estos instrumentos o procedimientos son los siguientes. Análisis de los involucrados o participación. Análisis de problemas, análisis de objetivos y análisis alternativos. Ustedes involucrados, pues, no van a poder realizar lo que les digo, ustedes no van a ir a campo a realizar, pues, el documento, el trabajo en sí, entonces ese análisis no lo podrán hacer. Pero el análisis del problema ya lo tienen, ya describieron el problema, hicieron su pregunta con respecto a ese análisis, ya plantearon algunas soluciones, entonces ustedes ya tienen esa información. Análisis de los objetivos, ustedes tienen ya los objetivos, ustedes los plantearon, ustedes mismos han cogido cada uno de esos y ahora es analizar uno por uno, es decir, fundamentar, hablar un poquito sobre ese objetivo, por qué lo realizó, qué pretende hacer con ese objetivo. Lo mismo los análisis de alternativas, pues ustedes estos análisis de alternativas, pues son las soluciones o las investigaciones que ustedes hicieron en el marco referencial. Realmente es de los autores que han hablado sobre este tema. Entonces, esta parte de análisis involucrados no lo van a hacer. Bueno, análisis de problema. Entonces, los problemas van siempre con las personas, o dicho de otra manera, no hay problemas sin personas. Por lo tanto, el llamado análisis de la situación es el hecho de análisis de la participación más el análisis de los problemas. Ustedes, ahí lo que yo les estoy diciendo, ustedes ya tienen como esta información para poder decir qué tienen dentro del mismo, cuál fue la pregunta, por qué la pregunta, cuál es la respuesta, qué va a identificar dentro de la misma. Entonces, así sucesivamente le tienen que dar un valor a cada uno de esos criterios que se están planteando dentro de la estructura. Entonces, porque ustedes tampoco van a poder, pues, hacer algo muy grande, muy extenso. Entonces, por eso les digo, cuando ustedes cogen esta estructura, perdónenme, 50. Bueno, van a coger esta estructura. Solamente le van a hacer un resumen narrativo. Por favor, escriban por ahí para que después no se les vaya a olvidar qué deben hacer dentro de la estructura del marco lógico. Solamente al trabajo le van a hacer un resumen narrativo de los objetivos específicos y generales. Y van a hacer un propósito de esos objetivos generales y específicos. Es lo único que van a hacer del marco lógico. ¿Qué propósito tienen con esos objetivos? ¿Listo? ¿Ya notaron por ahí, muchachos? Profe, qué pena, ¿se me podría volver a repetir? Claro. Del marco lógico, ¿qué van a hacer? Solamente van a tomar el primero que dice resumen narrativo. El resumen narrativo se lo van a aplicar a los objetivos generales y objetivos específicos. Cuando ya hagan el resumen narrativo, montan un propósito. ¿Qué propósito querían con esos objetivos? ¿Qué es lo que pretenden hacer? Es lo único que ustedes van a hacer de este marco lógico, porque no van a alcanzar a hacer indicadores, medios de verificación, supuestos, no van a hacer fin, componentes y actividades. Entonces, estas actividades inclusive están dentro de lo que ustedes ya hicieron y ya realizaron como el plan de actividades o cronogramas. Escoger esas actividades y hacerle un resumen narrativo, unos indicadores, unos medios y unos opuestos. Pero en este caso, para ustedes, para que no les quede tan amplio el trabajo, solamente van a coger el resumen narrativo a los objetivos específicos y generales y le van a hacer un propósito. ¿Entendido hasta ahí? ¿Tienen alguna pregunta? Sí, señora. Listo, bueno. Bueno, entonces vamos para las referencias bibliográficas. Entonces, de todo esto, pues ya
más, digamos, ahí les dejo el documento igual para cuando ustedes lo quieran estudiar, mirar, cualquier duda que tengan, con mucho gusto ustedes me pueden escribir. Bueno, vamos a mirar lo que son las referencias bibliográficas. Esa está en la 82. Bueno, referencias bibliográficas. Las referencias bibliográficas que se utilicen en la redacción del texto aparecen al final del trabajo y se incluirán por orden alfabético, que deberán adoptar la forma siguiente. ¿Qué va a pasar en el documento que ustedes tienen? En la plantilla institucional, como no vamos a trabajar sino no vamos a trabajar la misma plantilla, no vamos a trabajar con el documento 2, entonces estas referencias bibliográficas van a quedar pues como en una parte final, pero como ustedes le deben colocar o deben hacer lo que es la metodología, los resultados esperados, el plan de actividades y cronogramas, el marco lógico, conclusiones y recomendaciones, pues esa, digamos, esa referencia bibliográfica no va a quedar al final. Pero cuando ustedes de verdad hagan sus trabajos, o sea, cuando ya los estén realizando para la presentación, digamos, como método para poderse graduar, las referencias bibliográficas siempre van al final de todo el documento. Listo, ¿cómo citar bibliografías? En la elaboración de la guía para la redacción de citas bibliográficas se han considerado las normas ISO 609, 602, la internacional, la estandarización y la asociación de las APA. Eso es importante tenerlas en cuenta, sobre todo las APA, que son las que están más revisando y están verificando. Ya pues por calidad la norma lo dice que la ISO 609 del 2002 también debe ir relacionada dentro de los documentos, pero quien realmente les va a verificar, pues va a ser la norma APA. Para realizar las citas de las fuentes bibliográficas utilizadas en el trabajo a continuación, se presentan algunos ejemplos. Si ustedes investigaron en libros, pues, ¿qué debe ir? El apellido del autor, luego las iniciales del autor. Entonces, ejemplo, el apellido, me invento uno porque no sé, González, punto. Luego las iniciales del autor, entonces por ejemplo se llama José, entonces le pone José, la J únicamente. Punto. El año de publicación, 2019. Eso va entre paréntesis, ese 2019. El título del libro, entonces me invento uno, Organizaciones para el Aprendizaje. Ese libro, es el nombre de ese libro, debe ir en cursiva. Y debe ir en mayúscula, punto después del nombre del libro en cursiva y ponerle editorial. Entonces, el tipo de editorial que sea. Entonces, por ejemplo, en este McGraw-Hill, entonces pone McGraw-Hill y el lugar. Entonces, si fue en Colombia, entonces, o España, en el que sea. Así se citan libros. Acá hay un ejemplo. Entonces, tamaño M, el año, proceso de investigación científica y acá viene la editorial. Ustedes den cuenta que todo el nombre del libro va en cursiva y el editorial y digamos, la ciudad en que esté. Entonces, aquí México, en el país en que se haya salido. Y aquí, así sucesivamente. Si es una revista, entonces, si alguno de ustedes de pronto miró en alguna revista, entonces es el autor, el año de publicación, debe ir entre paréntesis ese año, el título del artículo, el nombre de la revista, el número, volumen, página, fecha y editorial. Ahí hay un ejemplo, entonces des en cuenta, López JH 2002, autoformación de docentes a tiempo completo, en ejercicio, ahí viene el nombre de la revista, ventana científica, número 2, volumen tal, las páginas que tiene y el editorial. Y así para cada uno, si es tesis, si de pronto miraron alguna tesis, el trabajo que ustedes están haciendo, entonces el autor, el año de publicación, entre paréntesis,
título de la tesis en cursiva y en mayúscula las palabras más relevantes, mención de la tesis, indicador del grado al que opta entre paréntesis, nombre de la universidad, facultad o institución y lugar. Ahí también hay pues un ejemplo de cómo se cita, que va en negrilla, que va en paréntesis, que va en cursiva. Si ustedes tomaron fue una página web, entonces ahí lo que se hace es autor, la página, fecha de publicación o revisión de la página, si está disponible, título de la página, lugar, en cursiva, fecha, consulta, fecha de acceso. Entonces colocaron ustedes muchas, digamos, ahí están los ejemplos, si son libros electrónicos, ahí está cada una de, digamos, las citas bibliográficas a las cuales ustedes pudieron acceder y cómo se citan. Entonces ahí está para correo electrónico, boletines, lista de discusión, referencias en textos. Entonces para cada una de ellas se cita totalmente diferente. Hay un formato de presentación de la misma, entonces por eso es importante. Ustedes no vayan, como en la investigación ustedes me mostraron el marco referencial y me adjuntaron varias investigaciones. Revisen y solamente colocan 2 citas bibliográficas, no vayan a colocar más. Ustedes son los que deciden y revisan dónde fue que hicieron esa investigación y hacen 2 únicamente, 2 citas bibliográficas. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿Todo entendido hasta ahí? Sí, señora, profe. Bueno, van a hacer una sola conclusión y van a hacer una recomendación. ¿Qué son conclusiones? Cuando ustedes ya están concluyendo el proyecto, pues es la parte final de cualquier, digamos, trabajo, investigación, proyecto. Entonces, ¿qué hacen ustedes? Es como sintetizar los resultados, es decir, que esa investigación, ese producto, cuál fue su alcance, cuáles son los objetivos generados y las expectativas trazadas dentro del mismo. Entonces, es que ustedes realmente hagan una conclusión de su trabajo. Como no van a tener cuerpo del trabajo, vuelvo y les digo, ustedes van a hacer una conclusión como si ya hubiesen terminado el trabajo, como ustedes tienen objetivos generales específicos y tienen un nombre, que es lo más importante. Van a hacer unos resultados a partir de lo que ustedes pretenden alcanzar, a partir de la información que ustedes quieran dejar. Entonces, cuando ustedes ya tienen eso, pues las conclusiones se hacen desde el cuerpo del trabajo. Como no van a hacer cuerpo del trabajo, lo que deben es hacer es una conclusión. ¿Cómo desearía ustedes que el trabajo llegara a su finalización, a su etapa? Entonces, cada uno de ustedes dentro de sus trabajos va a hacer una conclusión y una recomendación. ¿Qué es la recomendación? Es como una acción o una secuencia para poderle sugerir algo a ese trabajo, ¿sí? Entonces, esa sugerencia es con respecto al tema. Entonces, también deben hacer una recomendación. Entonces, es una conclusión, una recomendación, 2 biografías únicamente, entonces, para que no se vayan a perder. Y dentro del marco lógico, solamente van a coger la tablita que está en la página 50, aquí en esta página 50, y solamente van a tomar las 2 partes que ya les había explicado dentro de la estructura, que es el resumen narrativo. Entonces van a coger resumen narrativo, se lo aplican a los objetivos generales y específicos y van a hacer el propósito. Listo, entonces, y ahí ya terminan el documento. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, quieran saber algo. ¿Todo entendido? Bueno, este documento se debe subir, ya les digo la fecha,
prácticamente les queda la clase de hoy y la clase de hoy en 8. Hoy estamos a 26 de mayo, quedaría la clase del 2 y lo deben subir el 9 de junio. Entonces, por favor, el que no lo suba el 9 de junio, esa es la, digamos, la fecha del parcial, para que suban el documento 9 de junio, para que lo anoten por ahí. Esa es la semana de parciales. Entre hoy, que estamos a 26, y el próximo miércoles estoy revisando para hacerles las recomendaciones, para que hagan las modificaciones, por si tienen que hacer algo, o si está bien, o si se debe hacer un análisis diferente, una interpretación diferente. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, ustedes me dirán cómo les recibo los documentos, si lo quieren hacer por este medio, me lo quieren enviar al WhatsApp. Ustedes son los que deciden cómo van a trabajar esta parte, digamos, este resto de tiempo que tenemos. Los escucho. ¿Cómo les fue con la primera parte? ¿Ya lo pudieron hacer? Sí, señora, profe. Pues nosotros habíamos hablado en nuestro grupo que, pues, ya que todos o sea, se nos hace más fácil que estar todos conectados y que su merced nos haga, pues, la corrección, que enviárselo por WhatsApp. Entonces, O no sea, sé lo van si... a proyectar. exacto, profe. Listo, entonces adelante, Andrés Camilo. Vale, profe, muchas gracias. Permítame un momentico. Bueno, acuérdense en que hoy tenían que traer resultados esperados, metodología y el plan de actividades. Nosotros como metodología optamos una encuesta, profe, que va dirigida hacia la zona rural. Entonces, pues, más o menos así nos quedó. Pues como es un borrador, aún nos falta hacer unas correcciones porque no es muy simétrica que digamos, pero en sí así más o menos quedaría la estructura, profe. Bueno, Hicimos listo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hicimos 9 preguntas, profe. Bueno, me la coloca al principio, por favor. Bueno, entonces la metodología que van a utilizar, digamos, la recolección de los datos va a ser, pues, una encuesta, ¿cierto? Sí, señora, profe. Listo. Cuando utilizamos encuestas, en este caso, porque no vamos a trabajar, vuelvo y le repito, perdón que sea tan insistente el cuerpo del trabajo, pero esto, en la parte ya de cuando se desarrolla como tal el trabajo, las encuestas deben ir montadas, digamos, en una estructura totalmente diferente a lo que el compañero nos lo está mostrando, ¿no? Pero porque se deben dar unas respuestas al tipo de muestra, pues se tiene que dar de acuerdo a lo que se vaya a implementar, a la muestra, digamos, a quien va dirigida este tipo de encuestas. Entonces, bueno, dice encuesta, pregunta y respuesta. Las preguntas, pues, digamos, el tipo de respuesta se puede montar así, A, B, C. Si de pronto no se quiere, pues, dar como esa, digamos, digamos, que no hable la persona, sino que simplemente diga, me parece, ¿sabe usted qué es el IVA? Impuesto por mano de obra, incremento de algunos alimentos, impuesto del valor agregado. Entonces, son las tres opciones que está dando realmente, que está dando, digamos, el encuestador para esa persona, pero las pueden dejar abiertas para que la persona responda. Lo que pasa es que al momento de tabular la información va a ser tendrán que utilizar algún método para poder establecer
realmente la identificación de esas tortas o digamos como el tipo de resultado que vayan a obtener, un poquito más difícil, pero así está bien. ¿A qué estrato socioeconómico pertenece? Estrato 1, estrato 2. Entonces las dejaron cerradas. Des en cuenta que las preguntas no están abiertas, las preguntas solamente tienen alguna respuesta. Entonces así también se pueden hacer. Listo, baje. Bueno, entonces utilizó un instrumento de recolección de datos de entrevista. A esas entrevistas se le tiene que dar un análisis de datos. Listo. ¿Cómo considera usted que es la calidad de vida actualmente en el campo? Excelente, regular, buena. ¿Listo? ¿Está bien? ¿Qué porcentaje de tus ingresos destina para el concepto de alimentación? Hizo 9 preguntas. Las preguntas cuando también se monten, por favor hay que colocarles una numeración para que lo tengan en cuenta. Vale, profe. Este es el plan de actividades. Lo hicimos por semanas, teniendo en cuenta que fueran 4 meses, más o menos, profe. Bueno, teniendo en cuenta que fueran 4 meses, lo que van a hacer en la primera actividad, lo hicieron por meses, está bien, uno lo puede hacer por meses. La actividad la van a hacer por semanas, que hay que especificar si lo van a hacer por días, por semanas o por el mismo mes, entonces hay que identificar, dejar muy claro. En la primera semana van a hacer una revisión bibliográfica con el fin de identificar de pronto quiénes han hablado sobre el tema, cómo es la cuestión, cómo se va, entonces lo que es el mes 1 y el mes 2. Se va dentro del mes 1, perdón, la semana 1 y la semana 2. Entonces, está dentro de un color, des en cuenta que le aplicaron, cada color es algo que indica algo totalmente diferente, entonces eso es muy válido. Listo. Estudiar los ingresos económicos y la afectación en los hogares rurales. Estudiar los ingresos económicos. Bueno, cuando estudian ingresos económicos, ¿a qué hacen alusión con estudiar ingresos? Pues más que todo es a qué tanto devenga un campesino o qué tanto devenga una persona en la parte rural, profe. Ah, listo. Entonces es como decir cuánta plata, digamos, tiene esas personas en un mes, ¿sí? O cuánto le entran en un mes para saber si realmente podrían con esos ingresos pues pagar algunas cosas referentes a lo que estamos hablando ahorita del IVA. Sí, señora, exactamente, el salario, sí, señora. Bueno, revisen si la palabra exacta es estudiar, ¿sí? Porque el estudio es un poco más profundo y se tendría que manejar de otra manera. Es Listo. que, qué pena, profe, que la interrumpa, pero es que teníamos o sea, uno de los objetivos, permítame un segundito, uno de los objetivos específicos era estudiar los ingresos de cada trabajador. Ah, bueno, entonces si está dentro de la estructura de los objetivos, eso es lo que quiero que revisen y eso está muy bien, que todo sea consecuente. A veces uno escribe una cosa arriba y abajo va a decir otra totalmente diferente. Entonces, des en cuenta que ustedes como dueños del trabajo, cuando uno les hace una recomendación, ahí ustedes pueden hacer una refutación porque dice, no, profe, yo tengo como objetivo general hacer un estudio. Entonces, eso está muy bien porque nuevamente esa actividad le están diciendo, a pesar de que es un objetivo, pero vamos a hacer una actividad con eso. Entonces, como tienen la actividad, el objetivo específico que es estudiar los ingresos económicos y la afectación del poder adquisitivo de los hogares rurales del municipio de Landazuri, ahora es decir, dentro de ese objetivo que es estudiar ingresos, ¿qué tipo de actividad van a hacer? Entonces, no pueden dejar el mismo objetivo como una actividad. ¿Qué podrían hacer dentro de este estudio?
Entonces, de pronto, ¿qué, No sé, o qué han profe, es una pensado? entrevista, profe, de hecho sí no habíamos pensado, profe. ¿Sí? Este es el componente grande, eso es lo que ustedes quieren hacer un estudio general de qué pasa, qué tipo de ingresos. Entonces, para saber los tipos de ingresos, ¿qué necesitan saber? ¿Cuáles son las actividades económicas que ellos desarrollan? Entonces, unos agricultura, otros que se dedican a la pesca, otros que a la jornal, de pronto digamos, de lo que les vaya saliendo. Entonces, pueden hacer eso, precisamente. Entonces, como van a hacer un estudio, entonces podrían revisar o mirar, analizar, verificar a qué se dedican esos hogares. Como están proyectados a la parte rural, pues ustedes ya saben más o menos en la andada sobre qué actividades comerciales se hacen en el campo, porque en todas a veces uno cree que en el campo se hace de todo, pero a veces digamos, hay ciertas producciones que salen más ahí. Entonces puede ser a la agricultura, que se dediquen más a la agricultura, otros a la pesca. Entonces hay que mirar, entonces revisar como esas actividades económicas a las que se dedican, pues estos hogares rurales. Podría ser una actividad. Yo me invento esa, ¿no? Si ustedes tienen otra, la pueden colocar. Entonces es como cambiar esto, digamos aquí en esta parte donde ustedes dicen estudiar los ingresos, es como mirar una actividad propia para ese concepto. ¿Listo? Vale, profe, sí, señora. Listo, la siguiente, identificar los productos con aumento IVA. Ese es otra actividad, pero no está dentro de los objetivos. Creo que sí, profe, sí, es el segundo objetivo específico que tenemos. Es que des en cuenta que identificar cuáles son los productos con aumento de IVA, pues ustedes saben que ahorita se le está aplicando IVA a todo. Desafortunadamente, eh, todo, digamos, lo que se está consumiendo tiene IVA. Esos son muy poquitos los productos que de pronto no tienen IVA y hay que entraría es a revisar precisamente cuáles no tendría IVA. Pero como están ustedes diciendo en la parte rural tiene IVA algo. Es que estábamos enfocando más que todo era a los productos que ahora van a tener como un aumento, que son los de la canasta familiar como los huevos, el azúcar y así, Ah, profe. bueno. Ah, listo. Entonces, a esto hay que identificar cuáles son los productos, pero lo tienen como objetivo específico. Entonces, ¿cuál será la actividad? Ya no sería identificar, sino revisar o verificar cuáles son los productos, porque ya se supone que en este objetivo, en el cuerpo del trabajo ya los identificaron. Ahora es revisar si tienen o no tienen la aplicación del IVA. Listo, siguiente. Entonces, a cada uno de estos objetivos, como los han colocado como actividades, acuérdense que los objetivos son unos y las actividades es otro. Mitigar los posibles riesgos por el aumento del IVA. Entonces, no sería, digamos, porque este es el, entonces podría ser no mitigar, sino porque ustedes ya ahí no podrían hacer ningún estudio de mitigación, a menos que tuvieran, pues, digamos, las herramientas para no aplicar el IVA. Entonces, lo que podrían hacer aquí como actividad sería como una socialización de los riesgos por el aumento del IVA, una socialización del tema. Entonces, aquí cabría una socialización. Claro que ustedes si tienen otras actividades, yo les estoy diciendo algunas, pero ustedes pueden colocar las que ustedes deseen. Encuestas. Listo. Listo, las encuestas las van a hacer en el mes 3 y lo van a hacer en la semana 9 y 10. Eso está bien. Entrega del documento final y sustentación del trabajo. Bájelo un poquito. Listo, es solamente en estas tres colocar actividades totalmente diferentes a las que tienen dentro del objetivo específico. Vale, profe, sí, señora. También habíamos trabajado, pues, un poco los resultados esperados. Acuérdense que los resultados esperados pues se dan a través del cuerpo del trabajo,
pero como no se va a hacer, ustedes se van a identificar qué quieren, cómo quieren esos resultados a través de su trabajo. Listo, dice, tras el desarrollo del proyecto se espera ampliar ¿la qué? ¿Cognición? La cognición, sí señora, profe. ¿Qué es cognición? O sea, como la perspectiva o la imagen o lo que se piensa sobre algo. Así, pues así lo pensé yo. No sé si habrá que Bueno, cambiar la tranquilo, hay que palabra. mirar bien el término, a qué va asociado, ¿no? Porque Ok, profe. ahorita no tengo pues la respuesta a esa palabra, pero la vamos a buscar y la trabajamos y de pronto es la perspectiva que se le quiere dar o de pronto es otro tipo de concepto ahí, pero no importa, listo. Con Vale, profe. respecto al impacto negativo, listo, ustedes, hay un impacto negativo porque el aumento, pues eso es lo que va a generar, que se produce por el aumento del IVA en algunos productos de la canasta familiar planteados de la reforma ley de la solidaridad sostenible con relación al poder adquisitivo de los hogares rurales del municipio de Landazuri, destacando principalmente una posible mitigación, solución a esta problemática. Bueno, cuando ustedes están aquí en este tipo de resultados, ahí es donde ustedes le pueden hacer la recomendación. Des en cuenta que ustedes ven que hay un impacto negativo por el aumento del IVA. Entonces, ¿cuál podría ser la recomendación ahí? Pues que el Estado de pronto a través de los órganos de control verificaran, revisaran si es posible de pronto no aplicarle el IVA a algunos productos. Podría ser una recomendación. Entonces, des en cuenta que de los resultados ustedes pueden tener conclusiones y pueden hacer la recomendación. Destacando principalmente una posible mitigación o solución a esta problemática. La solución principal planteada el hecho de no generar más aumento IVA con la reforma ley de solidaridad sostenible, es decir, no llevar a cabo la reforma. Esto en cuestión de opiniones subjetivas, ya que por otro lado, al ser una ley es obligatorio cumplimiento. Es así como se precisan soluciones hacia la ley para mitigar o amortiguar el impacto económico negativo con relación al poder adquisitivo de los hogares rurales del municipio de Landazuri. Des en cuenta, aquí ustedes ya tienen parte de una conclusión. Ustedes ya han concluido el trabajo prácticamente y ya le están haciendo la recomendación, sino que ustedes van a tomar esto mismo y lo van a decir en otras palabras. La solución más acorde, espérenme, regáleme. Tranquila, La profe. solución más acorde a esta problemática propone que el gobierno aumente la capacidad de apoyo al campesino, ya que es parte, ahí buscan ustedes una solución dentro del resultado. Si ustedes tabularan la información, la encuesta que ustedes están aplicando, ahí ustedes podrían, digamos, si hacen de pronto gráficas, entonces podrían darse acá ustedes, en esta parte es cuando ustedes, si hacen una gráfica, pues van a dar resultados en porcentaje. Entonces, el 15, el 20% de los encuestados, mujeres, opinaron tal y tal cosa que el aumento. Entonces, ahí es donde se coloca ese tipo de resultado, para poder llegar a esta solución que están dando los compañeros. Listo, ya que esta parte de la población paga o son contribuyentes de los impuestos, pero al momento de que ellos vendan sus productos lo hacen a un precio muy bajo, frente a cuando ellos compran, que lo que hacen, bueno, esto hay que arreglar un poquito, digamos, de fondo, ¿no? No de forma, sino de fondo. Y de ahí donde el Vale, gobierno profe. puede enfatizar y mitigar los impactos negativos, mejorando la diferenciación de la compra y venta de los hogares rurales del municipio de Landazuri, ya que estos son los más afectados. Listo, ahí quedaron sus tres ítems. Ahí está la metodología, el resultado y el plan de actividades. Es cambiar digamos, las actividades de las tres, mirar las dos palabritas que le dije en el resultado y en la metodología, y ahí ya van bien ustedes. Vale, ¿Listo? profe. Sí. Entonces pueden Profe, trabajar ya, señor. qué pena la interrumpo. En este orden de ideas ya solamente nos faltaría el marco teórico, las conclusiones y las, ¿cómo se llaman? Las referencias Las bibliográficas. biografías, le quedarían las referencias bibliográficas, el marco lógico,
las conclusiones y las recomendaciones. Acuérdense que dan una conclusión, una recomendación, miran lo del marco lógico solamente donde ven el propósito y van a hacer una reseña histórica, una reseña analítica sobre los objetivos generales y específicos. Sin embargo, ahorita yo les envío los documentos al grupo de WhatsApp para que los tengan y los puedan revisar. Revisen la palabrita que le dije acá de cognición, que pues está como un poquito, no sé, sin embargo hay que revisar qué significa la palabra en sí y si se puede dejar ahí. ¿Listo? Vale, profe, sí, señora. Bueno, muchas gracias. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. Pues yo creo que no, profe. No sé si alguno de mis compañeros tendrá alguna pregunta. Aunque creo que solamente está conectada Angie y creo que nadie más. Yo, pero no tengo ninguna pregunta. Listo, Yo tampoco, gracias. profe. Bueno, Angie. Bueno, ¿qué otro grupo? Bueno, ¿y los demás trabajaron? El grupo de Zaira, de André Felipe, el grupo de Adriana Rocío, de Cristina. ¿No trabajaron sobre el documento? Muchachos, respóndame. No, profe, Profe, realmente no. nosotros sí, pero es que lo que pasa es que el documento lo tiene Julie y ella no tiene internet, no se pudo conectar a la clase. Bueno, recuerden que la clase de hoy pues también era para poderles revisar a ustedes lo que llevan, ¿no? Ya la próxima clase ya no voy a revisar pues estos ítems, sino voy a revisar lo referente al marco lógico, a las conclusiones, recomendaciones y referencias bibliográficas. Entonces, por eso pues les dije que trabajaran sobre el documento y que les podía revisar pues en las clases para poder avanzar y mirar realmente si tienen que hacer alguna corrección o van bien o deben modificar. Bueno, realmente era para eso, ¿no? Que se tenía que traer digamos, estas partes del documento. ¿Alguien más trabajó sobre el documento? Bueno, yo veo que de los que están conectados, pues no trajeron el documento para poder hacer la revisión. Entonces, ahorita les voy a enviar los documentos al grupo de WhatsApp para que ustedes tengan la información y pues desearles una feliz noche porque no tenemos pues con qué trabajar, pues digamos la idea de esta noche era poderles explicar los ítems que les hacía falta y poderles revisar el documento. Entonces, pues muchas gracias por asistir. Cualquier cosita me escriben, ¿listo? Ya les envío la información. Vale, profe, muchísimas gracias. Feliz noche. Bueno, gracias a ustedes. Gracias, profe. Buenas noches.